Pues es que hoy Mabel no podía venir por temas familiares, etcétera, con lo cual pues nos toca hacer la presentación. Normalmente estos encuentros con el Maestro Jesús pues los ha estado organizando un grupo de personas encabezada por el padre José Cruz Igartua, que pues por muchos años ha sido practicante Zen y ha encontrado que, bueno, como todas las tradiciones espirituales siempre confluyen de alguna manera, ¿no? Es decir, y al final yo siempre pienso que un gran musulmán, un gran cristiano, un buen judío, todos tienen el mismo lenguaje, se pueden entender. No se entienden cuando son malos cristianos, malos judíos, malos musulmanes, ahí ya no se entienden. Pero normalmente si son gente de corazón se entiende porque hablan el mismo idioma. Entonces, en esta ocasión, como estamos celebrando, por un lado, digamos, el nacimiento de Jesús en unos días, yo siempre reflexiono, es interesante cuando una religión llega al punto de entrar en la cultura. Es decir, tú, por ejemplo, no tienes por qué ser cristiano para celebrar la Navidad. Celebrar la Navidad, poner el árbol, desearle lo mejor a todo el mundo, es decir, que se ha convertido, mi esposa es japonesa, lo celebran en Japón igual, la Navidad, todo igual, no sabe muy bien qué pasa, pero lo bueno es que algo bueno pasa y tú lo deseas lo mejor. Claro, nosotros como conocedores de esta tradición, pues sabemos que su origen, pues no solamente hay un árbol y regalos, sino que hay algo más. Bien, esta tarde no vamos a seguir el modelo habitual, que es escoger pues una cita del Evangelio y entonces reflexionar sobre esa cita del Evangelio y un poco sacar lecciones para nuestra vida cotidiana, que eso es lo que normalmente pasa aquí. Yo os animo para que vengáis otro día en el auténtico encuentro que lo solemos tener el último miércoles de cada mes. Hoy queríamos hacerlo de una forma diferente y habían propuesto que invitáramos personas de otras tradiciones a decir algunas palabras sobre Jesús dentro de esas tradiciones. Es decir, de qué manera Jesús encaja con esas tradiciones. Yo sé que, por ejemplo, en el Islam, pues Jesús, sobre todo en la tradición sufí, pues es como el maestro del amor. Y muchas veces hay mucha poesía y muchos textos sobre este maestro del amor que es Jesús dentro del sufismo, hasta el punto de que en el Corán aparece que el único hombre que ha nacido sin pecado es Jesús y aparece en el Corán, es decir, que es una cosa muy curiosa el respeto que hay ahí. Más complicado es, por ejemplo, el tema de Jesús y el judaísmo. Y ahí, hermanos y hermanas, tenemos que trabajarlo un poco, porque claro, son muchos años, miles de años, con una tensión, digamos, entre las dos tradiciones, y muchas veces cuando le dices a un judío, le hablas de Jesús, pues la verdad es que no sabe de qué color ponerse. Es decir, normalmente, es decir, es como, porque claro, le recuerda toda la persecución. Yo siempre, y aquí mismo en esta sala tenemos una sinagoga que se reúne cada viernes, les digo, la verdad es que lo estáis haciendo muy mal, porque el judío más famoso que existe en el mundo es Jesús. Entonces estáis dejando que los cristianos os lo roben. Es decir, hagan toda la publicidad de Jesús en vez de, digamos, reclamarlo como tal. Bien, en estos días se celebra también, digamos, yo creo que es más tarde en diciembre,
el día de Hanukkah, muy bonito, la fiesta de las luces en el judaísmo, digamos con un candelabro de 9 brazos, y se va encendiendo cada día uno de las luces y se cantan canciones y es una cosa muy familiar, etcétera, ¿no? Bien, yo por mi parte, pues aquí lo que voy a hacer es invitar a las personas que han venido de otras tradiciones a decir unas palabras con toda la libertad, ¿vale? Porque aquí este público está ganado para la causa, es decir, son totalmente incondicionales. Entonces, me gustaría invitar en primer lugar a Concha Barranco, que ella es la directora de la comunidad de la Shanga budista de Thich Nhat Hanh, de este maestro vietnamita, que es un gran luchador, fue un gran luchador y lo es, por la paz, amigo de Martin Luther King y autor de libros maravillosos y que por mucho tiempo pues, estuvo en Francia, pero ha fallecido recientemente. Entonces, sin más, pues te pedimos, Concha, que vengas aquí y nos ilumines de alguna manera. De aquí nos vamos al nirvana casi, ¿no? ¿Has traído la campana o no? Ah, me has fallado. Bueno, pues venga, le damos un aplauso y empezamos. Buenas tardes. La verdad que para mí es mucha alegría venir y encontrarme con amigas, con amigos en este espacio. Y bueno, más que hablaros yo, he traído un texto precioso de Tai, de un libro que se llama Volviendo a casa, el camino común de Buda y Jesús, que es un libro que inspira mucho y nos invita a todos a entrar en contacto con el niño que nace en la Navidad, ese niño que todos tenemos, que es un niño de amor, es un niño de alegría y de paz. Y a lo largo del libro, el maestro Thich Nhat Hanh nos va invitando a observar cómo todas las tradiciones, tanto el cristianismo como el budismo, son nuestras raíces y que debemos respetar las raíces de unos y de otros, igual que respetamos nuestros padres y nuestras madres, todos tenemos una raíz y que las raíces también nos pueden hermanar. Y sin más, pues voy a leer un párrafo de precisamente el capítulo que se llama igual que el libro, Jesús y el Buda como hermanos. Jesús, en el pasado, fue una persona muy valiente y franca, un maestro con una gran capacidad de amar, curar y perdonar. La primera pregunta que el Buda podría formularle sería: querido hermano Jesús, ¿te resulta difícil nuestro tiempo? Después de haberle formulado esta pregunta, el Buda quizá diría: ¿qué puedo hacer para ayudarte, hermano mío? ¿Cómo podemos estructurar la práctica para que sea comprendida, aceptada y eficaz, a fin de poder reconstruir todo lo que se ha roto en pedazos, para recuperar lo que hemos perdido, la fe, la valentía y el amor? Jesús está en todos nosotros, en la Iglesia ortodoxa, la Iglesia católica, las iglesias protestantes y las iglesias anglicanas, intentando ayudar a la gente a comprender, a aceptar, vivir y practicar para que el amor y la aceptación sean posibles de nuevo. Jesús es todas aquellas personas que se preocupan para que el mensaje cristiano sea recibido y comprendido fácilmente en nuestros días. La pregunta que el Buda formula a Jesús es muy práctica. Mientras que el Buda plantea a Jesús aquella pregunta, él mismo se está preguntando la misma cuestión. ¿Cómo podemos renovar el budismo como una tradición espiritual?
¿Cómo puede el budismo encarnar el verdadero espíritu del Dharma? ¿Cómo puede la práctica generar la verdadera energía del amor, la compasión y la comprensión? Y la pregunta dirigida a Jesús es la pregunta dirigida al Buda que hay en su interior. El Buda y Jesús son dos hermanos que se han ayudado el uno al otro. El budismo necesita ayuda, el cristianismo necesita ayuda, no en beneficio del budismo ni del cristianismo, sino en beneficio del género humano y de todas las especies de la Tierra. Vivimos en unos tiempos en los que la violencia prevalece y la ignorancia es abrumadora. La gente ya no es capaz de comprenderse, de hablar ni comunicarse entre sí. Bienvenida a la lluvia. Eso es, bienvenida a la lluvia y el agua. Vivimos en unos tiempos en los que la violencia prevalece y la ignorancia es abrumadora. La gente ya no es capaz de comprenderse, de hablar ni comunicarse entre sí. Vivimos en unos tiempos en los que la destrucción está por doquier y mucha gente está al borde de la desesperanza. Por eso el Buda necesita que le ayudemos y Jesús también. De modo que en lugar de discriminarse el uno al otro, el Buda y Jesús se reúnen cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, para ser verdaderos hermanos. Su encuentro es la esperanza para el mundo. El Buda y Jesús deben encontrarse cada momento en nosotros. Cada uno de nosotros, en nuestra práctica diaria, necesitamos percibir el espíritu del Buda y de Jesús para que se manifiesten. Estas energías son cruciales para poder aceptar nuestro miedo, nuestra desesperanza y ansiedad. Según Jesús y el Buda, es posible recuperar la paz. Podemos recuperar nuestra esperanza. Esta paz y firmeza, esa esperanza, es para aquellos que amamos, para los que viven a nuestro alrededor. Cada paso que dais en dirección de la paz, cada sonrisa que hacéis y cada mirada que tenéis inspira y ayuda a la gente que os rodea a tener fe en el futuro. Por eso, el Buda debería ayudar a Jesús a restablecerse totalmente y Jesús debería ayudar al Buda a restablecerse totalmente, porque Jesús y el Buda no son meros conceptos, sino que están a nuestro alrededor, están vivos. Podemos percibirlos en nuestra vida cotidiana. No sé si querías comentar algo o ¿quieres decir algunas cositas sobre lo que has leído? Sí, venga, es que... Bueno, pues muchas gracias, Armando, si me das la palabra. Muchas gracias. Bueno, como hemos podido oír en este precioso texto, todo el tiempo el maestro Thich Nhat Hanh nos invita a observar que hay más cosas que nos unen que nos separan. Muchas veces nos separan nuestros conceptos, nuestras creencias, pero la esencia es lo que nos une. Y sobre todo nos invita a unirnos, a apelar a esas semillas del amor, de la esperanza que tenemos dentro para encontrar la paz para nosotros, para los que están a nuestro alrededor, para el mundo. Y nos invita además, para mí algo que siempre me gusta, es que nos invita a lo cotidiano. A veces en los grandes problemas de la paz en el mundo nos podemos frustrar porque no sabemos cómo actuar para solucionarlos, pero siempre podemos apelar a nuestra esperanza, a nuestro sentido del amor para poner paz en las guerras cotidianas. En todas las familias suele haber guerras, conflictos. A veces hay un conflicto en nuestra comunidad de vecinos. A veces el conflicto es con nuestras amigas, en el trabajo.
Y si nosotros somos el agente de paz en ese conflicto, podremos empezar a hacer el cambio, pero tenemos que hacerlo nosotros mismos. Nos invita esta lectura a buscar al Buda y al Jesús que está dentro de nosotros. Buscarlo dentro, buscar esa paz interior para ser una luz para los demás. Y yo siento que para mí mis semillas son, mis raíces son cristianas, católicas, y encontré a Jesús que me ayudó durante mucho tiempo y ahora tengo también adoptado al Buda y Jesús y el Buda me acompañan en este precioso camino como hermanos y eso me da mucha fuerza. Y esta fecha de la Navidad, del Nuevo Año, es muy parecida, por ejemplo, la Navidad, como tú decías, Armando, en nuestra tradición, al Año Nuevo vietnamita, porque es el momento en el que todo el mundo se reconcilia con los demás. Buscas un momento para olvidar todas las dificultades que has tenido con tus padres, tus hijos, tus hermanos, hermanas, tus amigos, para empezar de nuevo, como tener de nuevo un libro abierto de la vida lleno de esperanza y reconciliarnos. La Navidad es ese momento del encuentro, del encontrarnos, pacificarnos y buscar, es empezar de nuevo con todo lo demás, abrir un cuaderno nuevo. Cuando iba al colegio me gustaba mucho abrir ese cuaderno que olía a papel. Bueno, ahora no sé porque con las tablets, pero realmente es con esta idea de abrir ese cuaderno nuevo y ya cerrar todas las heridas para empezar. Tanto Jesús como el Buda nos invitan a eso, a reconciliarnos interiormente y ser la luz que ellos nos han pasado, que nos han transmitido para los demás. Cuando tú cambias, todo lo que está a tu alrededor cambia. Yo creo que ya es suficiente. Muchas gracias por escucharme. Cuando hablabas de Jesús y el Buda como hermanos, me recuerda una anécdota que a veces yo cuento a amigos. Es decir, a veces tenemos la idea de que la gente cuando fallece va a cielo, infierno, paraíso o lo que queramos. Y pensamos siempre que es un lugar al cual tú vas. Y entonces siempre les digo, tú te imaginas que coges el ascensor de su vida, porque dices, bueno, aquí hay que ir a lo más alto. Coges la planta más alta y vas a la planta donde está Jesús, Buda, los maestros de la India, los grandes maestros judíos, etc. Tú entras allá y dices, es esto el cielo, ¿vale? Y dices, si están estos, seguro que es el cielo. Ahora bien, cuando te sientas a escucharles, puede que tu forma de pensar y sentir no encaje. Porque tú has estado, digamos, viviendo para recibir. Tú querías recibir amor, recibir consuelo, recibir compasión, recibir perdón, querías recibir. Y de repente te encuentras la pregunta de Buda, que son las preguntas que se hacen estos señores cuando están tomando el té en la planta de arriba. Dicen, ¿cómo vamos a ayudar a la humanidad? ¿Cómo podemos traer la luz a este mundo? Claro, si tú no estás en esa vibración mental, te sientes muy incómodo, porque piensas, tu mente te rechaza, quieres irte de allá, porque dices, yo no puedo de alguna manera estar con esta gente que solamente piensan en vivir por los demás, amar a los demás, y ¿qué hago? ¿Y yo? ¿Y dónde está mi yo en todo esto? ¿No? Entonces, tu nivel de conciencia no está para ese nivel. Quiero decir, es un nivel en el cual estas personas tan iluminadas solo piensan en cómo resolver la situación del mundo, la situación del sufrimiento. Y si no estás en esa vibración, pues sé humilde y bájate unas plantas más abajo, que no pasa nada. También se pasa muy bien unas plantas más abajo. Bien, esto era simplemente una anécdota de que efectivamente hablan el mismo lenguaje. Me gustaría ahora invitar a Carlos Jiménez Arévalo, que yo normalmente te conozco como músico, es decir, es que esa es la faceta como te conozco. Se hace un poco de todo en la vida, pero es un seguidor de Paramahamsa Yogananda. Yo siempre lo conozco como Yogananda. Entonces, uno de los grandes gurús del siglo XX,
yo creo que llevó esa luz a Occidente en muchos aspectos y en India también, por supuesto. Entonces es una alegría tenerte con nosotros. Él ya me ha dicho que él va a hablar de su experiencia y le vamos a contestar nosotros. Aquí todos hablamos de nuestra experiencia. Tú nos ves a nosotros representando a la Iglesia Católica, a la Iglesia de no sé qué o la Iglesia de no sé cuánto. Aquí no representa a nadie a nada, sino que nos representamos a nosotros mismos, que ya es bastante, ¿eh? Entonces, sin más, le damos un aplauso a Carlos. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias por haberme invitado. Y bueno, yo no soy de otra tradición, yo soy cristiano, educado cristiano católicamente. No os voy a contar mi vida, pero bueno, a partir de los 20 tantos años, pues mi búsqueda espiritual fue por muchos sitios, buscando por tradiciones orientales, por el budismo, por el hinduismo. Y al final me di cuenta de que todas las religiones parten de lo mismo y van a lo mismo, y todos los representantes de las grandes religiones exactamente igual. Entonces incluso se me pasó por la cabeza unir todo eso y resulta que ya había habido alguien que lo había hecho. Paramahansa Yogananda ya había traído a Occidente y ha escrito montones de libros. Él escribió fundamentalmente que voy a leer un poquito solamente de la introducción, La segunda venida de Cristo, y luego otro comentario al Bhagavad Gita, porque él lo que quería era ver que tanto la enseñanza hinduista de Krishna como la tradición cristiana son lo mismo, van de lo mismo, parten de lo mismo y tienen los mismos principios y los mismos fines. Entonces él escribió La segunda venida de Cristo. Paramahansa Yogananda para mí es un gran cristiano. Bueno, él ha fundado, allí en Estados Unidos fundó Self Realization Fellowship, que es donde se transmiten sus enseñanzas, sobre todo de meditación. Pero él es universal porque hizo allí varios templos, el templo del lago y el templo en el que es para todas las religiones. Allí todo el mundo es bienvenido, todas las religiones son acogidas, él no fundó ninguna religión. Lo único que dice es, practica tu religión y medita, añade la meditación a tu religión, ¿no? Entonces, él incorporó a Cristo a sus altares, siempre están los maestros, su línea de maestros, y está Krishna y Cristo presidiendo, que es, digamos, un poco la unión de Oriente y Occidente, ¿no? Entonces, les voy a dar yo soy un mal discípulo de Paramahansa Yogananda, peor discípulo de Cristo, pero, bueno, ya que me han colocado aquí, voy a darle la palabra a él. Os voy a leer muy poquito el comienzo de la introducción de su libro, porque él os va a explicar el mejor con sus palabras que yo, ¿vale? Al titular esta obra, La segunda venida de Cristo, no me refiero en forma literal al retorno de Jesús a la tierra. Jesús vino hace 2000 años y después de revelarnos un sendero universal hacia el reino de Dios, fue crucificado y resucitó. Su reaparición ante las masas en la actualidad no es necesaria para que se dé cumplimiento a sus enseñanzas. Lo que verdaderamente se requiere es que la sabiduría cósmica y la percepción divina presentes en Jesús hablen de nuevo a cada persona a través de su propio entendimiento y experiencia de la infinita conciencia crística encarnada en Jesús. Esa será realmente su segunda venida. Hay una distintiva diferencia de significado entre Jesús y Cristo. Jesús fue el nombre que recibió al nacer, en tanto que Cristo era su título honorífico. En el pequeño cuerpo humano llamado Jesús se produjo el nacimiento de la vasta conciencia crística, la omnisciente inteligencia de Dios que está presente en cada elemento y en cada partícula de la creación. Esta conciencia, con mayúscula, es el Hijo unigénito de Dios, llamado así porque dentro de la creación constituye el único reflejo perfecto del absoluto trascendental, el Espíritu o Dios Padre. Fue a esa conciencia infinita, saturada del amor y la dicha de Dios, a la que se refirió San Juan cuando dijo: pero a todos los que la recibieron, la conciencia crística, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Así pues, de acuerdo con las enseñanzas mismas de Jesús, tal como fueron registradas por Juan, el más avanzado de sus apóstoles, todas las almas que alcanzan la unión con la conciencia crística, mediante la intuitiva realización del ser, merecen con justicia ser llamados hijos de Dios. Aquí la palabra ser, hay una postilla que dice, en el término ser con mayúsculas se utiliza para denotar el alma, que es la verdadera identidad del hombre,
a fin de distinguirla del ego o pseudoalma, que es en contraposición el ser inferior con el cual el hombre se identifica temporalmente al ignorar su verdadera naturaleza. Una copa pequeña no puede contener en su interior el océano. Del mismo modo, la copa de la conciencia humana, al hallarse limitada por la mediación física y mental de las percepciones materiales, no se encuentra en condiciones de captar la conciencia crística universal, por muy deseosa que esté de hacerlo. Mediante el uso de la precisa ciencia de la meditación, conocida durante milenios por los sabios y yogis de la India y también por Jesús, todo buscador de Dios puede expandir la capacidad de su conciencia hasta hacerla omnisciente y recibir dentro de sí la inteligencia universal de Dios. Son muy pocas las personas que comprenden aquello que Jesús impartió y que se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Simplemente leen lo que Él dijo y lo repiten, y por el hecho de que se encuentran incluidos en la Escritura bíblica, creen en ello a ciegas, sin esforzarse demasiado por lograr, a través de la experiencia personal, la realización de la sabiduría allí presente. La realización consiste en sintonizar la propia conciencia con Cristo. Entonces llega la comprensión correcta. Cuando la gente procura deducir el significado de las palabras de Jesús solo mediante el análisis intelectual o desde la perspectiva de un dogma determinado, inevitablemente distorsiona tales palabras para adecuarlas a sus propios fines, por buenos que estos sean, o para acomodarlas de manera conveniente a su propio nivel de entendimiento. La sabiduría crística debe ser asimilada por medio de la comunión y no de la racionalización. El único estándar confiable para interpretar las Escrituras es el testimonio de la percepción verdadera. Entrar en ese estado de conciencia en el que los profetas percibían las verdades que más tarde expusieron y de ese modo constatar el significado que se proponían dar a esas verdades. Las palabras de Jesús despliegan toda su sabiduría solo ante aquellos que meditan profundamente sobre la conciencia crística que él poseía. Entonces se puede comprender a Jesús a la luz de su experiencia espiritual, de la conciencia cósmica del Padre Celestial, alcanzada a través del reflejo de dicha conciencia, la inteligencia crística del Padre presente en toda la creación. El conocimiento detallado de los cielos al que llegaron los grandes astrónomos mediante el estudio y el empleo de telescopios no podría haber sido adquirido por personas legas desprovistas de dicho entrenamiento y equipo. De igual modo, lo que los sabios iluminados sabían acerca de la verdad y del espíritu a través del esclarecedor telescopio de su intuición, solo podrá ser conocido por la gente común cuando ésta haya ampliado su visión mediante el uso de su telescópica intuición interior, que se halla escondida en la profundidad de sus almas. Cristo no atravesó el sublime drama que fue su vida con el único fin de proporcionar material para los sermones de generaciones de predicadores y sus auditorios dominicales. Él vivió, murió y resucitó gloriosamente con el objeto de inspirar a otros a vivir una vida divina y a lograr en su propio ser la experiencia que él tuvo de Dios y de la vida más allá de la muerte. Jesucristo fue crucificado una vez, pero sus enseñanzas son crucificadas diariamente a manos de la superstición, el dogmatismo y las interpretaciones teológicas equivocadas y cargadas de pedantería. Mi propósito al ofrecerle al mundo esta interpretación espiritual de sus palabras es mostrar cómo la conciencia crística de Jesús, libre de tal crucifixión, puede venir nuevamente por segunda vez a las almas de todos aquellos que hagan el esfuerzo de recibirla. Con el alborotar de esta época de mayor entendimiento, sin duda ha llegado el momento de poner fin a la crucifixión de las enseñanzas crísticas impartidas por Jesús. Su prístino mensaje debe ser resucitado del sepulcro por medio de la realización del ser, la esclarecedora experiencia interior de la verdad. En estas páginas ofrezco al mundo una interpretación espiritual percibida a través de la intuición de las palabras de Jesús. Estas verdades las he recibido mediante la comunión real con la conciencia crística. Si se estudian a conciencia y se medita sobre ellas, con la percepción intuitiva del alma despierta, se comprobará que son universalmente ciertas y que muestran la perfecta unidad existente entre las revelaciones de la Biblia cristiana, el Bhagavad Gita de la India y todas las demás escrituras auténticas que han desafiado el paso del tiempo. Los salvadores del mundo no vienen con el propósito de fomentar divisiones doctrinales hostiles. Sus enseñanzas no deben ser utilizadas para tal fin. Incluso referirse al Nuevo Testamento como la Biblia cristiana es, en cierto modo, impropio, dado que no se trata del patrimonio exclusivo de ninguna confesión religiosa en particular. La verdad se halla destinada
a beneficiar y elevar la raza humana en su conjunto. Así como la conciencia crística es universal, así también Jesucristo pertenece a todos. Eso es el comienzo de su introducción. Vale, yo os invito a que leáis las interpretaciones de eso. Y sobre todo, el mensaje de Paramahansa Yogananda es medita, medita. Él dio unas técnicas de meditación interesantísimas, muy sencillas para todos los occidentales, porque sabía que éramos muy vagos. Dio también una serie de ejercicios energéticos que son maravillosos para hacer todos los días, que no es una gimnasia, son unos ejercicios que te llenan de energía, ¿no? Y son muy sencillos de hacer. Y sobre todo medita. Él, su mensaje es ese: practica tu religión y medita. Y eso es lo que os puedo decir. Yo llevo meditando tiempo y los beneficios son muy, muy, muy grandes, muy grandes. Y luego, pues bueno, si leéis todos sus escritos, de verdad que os esclarecerá mucho. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que nos has abierto las ganas de leer el libro. Y meditar, correcto. No, la verdad es que hay unas verdades ahí muy grandes y muy inspirador. Bien, en estos momentos me gustaría invitar a José Crucigartua. Yo no sé si quieres mejor sentarte ahí, mejor, o aquí, o cómo. Más, se te ve más. Vale, pues en estos momentos vamos a invitarle a que nos diga unas palabras. Muy bien. Dice que en una ocasión los fariseos y los entendidos en la religión de tiempo de Jesús le preguntaron: ¿y tú con qué autoridad dices eso? ¿O tú con qué autoridad haces eso? ¿Desde dónde, en definitiva, desde dónde tú te mueves? Podemos pensar que Jesús, hombre, siendo hijo de Dios, podemos pensar que en tiempos de Jesús habría también una cultura determinada y que él también de alguna forma o de otra fue asumiendo pues todo eso que en aquella época se respiraba, ¿no? Aquí pensamos así. Y entonces yo pienso que una de las grandes novedades de todos los grandes maestros, Buda, Jesús, el Señor ese que nos acabas de decir, todos los místicos, ¿no? Es algo así como cuando una persona que no conoce el mar, le podemos decir cómo es el mar. Le podemos enseñar fotos sobre el mar. Pero cuando esa persona realmente descubre el mar, lo conoce, su perspectiva, su postura, su actitud ante el mar cambia totalmente. Algo nuevo ha surgido en el corazón de esa persona. Ya no habla de memoria, no habla de lo que ha oído o de lo que ha visto. Habla desde lo que ha sentido al ver el mar. Entonces es importante que también nosotros vayamos tomando conciencia de que nuestras construcciones religiosas, en este caso, pues la inmensa mayoría de ellas son construcciones. Y los maestros a lo que nos invitan no es a construir, sino a entrar. Hubo un teólogo católico, Karl Rahner, que decía que el cristiano del siglo XXI es místico
o no será cristiano. Yo tuve un maestro alemán, Willi Jager. Él decía, la persona del siglo XXI es mística o no será persona. ¿Qué es lo que les movía a esa gente a afirmar tal cosa? Evidentemente estaban haciendo mención y estaban teniendo en consideración la esencia, esa esencia de la que hablabas tú, ¿no? Entonces, para existir, tenemos que tener experiencia de esa esencia. Y la esencia no tiene figura. La esencia no tiene mayormente color, ¿no? Por ejemplo, San Juan, ¿no?, que decía, en el principio ya existía la palabra, ¿no? Para mí ese la está de sobra, digo, en el sentido de que en el principio existía palabra, punto. No hace falta añadir la palabra. Palabra es algo así como el telón de fondo absolutamente de todo. Entonces lo importante para poder vivir es entrar en contacto con palabra, con palabra. La palabra era la luz, ¿no? La luz. ¿Por qué la palabra era la luz o por qué la esencia es la luz? Porque refleja lo que de verdad es. No porque tiene más voltaje o menos voltaje, sino porque ha acertado en hablar desde lo que de verdad es. Y cuando uno habla desde lo que de verdad es, evidentemente uno tiene la sensación, por una parte, de no estar hablando desde algo imaginado por él, sino algo totalmente distinto, porque ese es tiene un sabor que no lo encuentras en ningún sitio. Les concedió el llegar a ser hijos de Dios, no por el bautismo, o por otras normas, o por otros sacramentos. Ser hijos de Dios supone comulgar con Dios. Es decir, percibir en uno mismo la esencia de Dios. Si queréis, en nuestro caso, desde una forma humana, limitada, pobre, condicionada, pero que de vez en cuando esa esencia nos guiña el ojo y nos dice, aquí estoy. Y ese aquí estoy te hace descubrir que efectivamente lo absoluto es en ti. Es curioso que nosotros en las distintas tradiciones estamos alimentándonos de fuentes seguramente las más antiguas que existen, antiquísimas. Y resulta que los que seguimos esas fuentes, en este momento incluso, digo que en este momento incluso estamos considerados como excesivamente adelantados. Por eso somos insoportables. Y es verdad. La esencia es la verdad. La esencia es lo que es, ¿no?
Entonces a nosotros, como nos decía el compañero, lo que nos toca es meditar, entrar, caminar en esa dirección, hacer que ese ego sea cada vez más pequeño. Como decía Juan Bautista, conviene que el ego mengue y que la esencia crezca. Cuando has leído eso del Evangelio de San Juan, cuando habla, el principio fue la palabra, cuando dice que sobra no sé yo si sobra la palabra, porque esto, Yogananda, no lo digo yo, cuando se refiere a la palabra, me imagino que tú sí sabrás a qué se refiere la palabra, no es la palabra en el sentido que entendemos la palabra, ¿no? Hay una vibración primordial en el universo que mantiene todo el universo y que cuando meditas llegas a ella, que es cuando evocamos el Om, cuando evocamos el Amén. Entonces, el logos antiguo, el logos, eso es a lo que se refiere la palabra. La palabra es el origen de toda la creación, pero no la palabra como entendemos la palabra, no es una vibración primordial, que es la vibración de todos los átomos de todo el universo, que está dentro de nosotros y que podemos percibirla, y que se percibe en la meditación. Y entonces, esa es la palabra. Y esa palabra santifica, esa palabra purifica, esa palabra te lleva, te eleva. Y es lo que te pone en contacto con el ser primordial. Esa es la palabra, no es la palabra hablada. Sí. Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado, precisamente por ese convencimiento de la esencia, tenemos que tener cuidado de utilizar, ¿no?, formas que nos aproximen más a la verdadera realidad, ¿no? Sí, eso. Bueno, pues me gustaría aquí abrir un poco el micrófono a aquellos que no hayáis dicho nada y que os gustaría comentar algo brevemente sobre, bueno, pues el periodo este que estamos viviendo. Jesús nace en distintas voces, nace en nuestras personas. Yo aquí me callo y a ver qué tal, porque ya he hablado mucho. ¿Quieres decir alguna cosita, tu compañera? ¿Sí? Venga, vamos allá. Voy a leer un poema de Thich Nhat Hanh, nuestro maestro. Lo leo. Prométeme, prométeme hoy mismo, prométeme ahora, cuando el sol está sobre nuestras cabezas, exactamente en el cenit, prométeme, aun cuando te golpeen con una montaña de odio y violencia, aun cuando te pisoteen y te aplasten como a un gusano, aun cuando te desmiembren y destripen, recuerda, hermano, recuerda, el ser humano no es nuestro enemigo. Lo único digno de ti es la compasión, invencible, ilimitada, incondicional. El odio nunca te dejará enfrentar el animal salvaje que hay en el hombre. Un día, cuando te enfrentes solo a este animal salvaje, con tu valor intacto, tus ojos llenos de bondad, tranquilos, aun cuando nadie pueda verlos, de tu sonrisa se abrirá una flor. Y aquellos que te aman te verán atravesar 10.000 mundos de nacimientos y muertes. Solo de nuevo caminaré con la cabeza inclinada, sabiendo que el amor se ha hecho eterno. Sobre el camino largo y rudo
continuarán brillando el sol y la luna. Gracias. Wow, nos has dejado el listón muy alto, si así no se puede. Bueno, si tenéis alguna cosita, alguno de vosotros. ¿Quieres decir alguna cosa por ahí atrás? Aprovechar que tenemos el micrófono aquí en venta. Y si no es así... Sí, mira, qué bien. Venga. Bueno, yo lo único que os puedo comunicar es que afortunadamente hace muchos años ya José Cruz nos descubrió la meditación. Y fue algo fantástico. Entonces, unas veces la hemos hecho presencial, otras veces pues a través de los móviles y tal, pero es algo que ahora ya es como que no puedes vivir sin hacer meditación. Y bueno, pues darle muchas gracias por esa buena idea que tuvo. Nos presentó y nos enseñó a conocer a Billy Gees. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias y que sigas siempre con nosotros. Bueno, pues no sé si quieres, porque ya son las 8, si quieres dirigir alguna oración final o algo, ¿sí? Venga. O una pequeña meditación, como tú veas. Si vamos a vivir 5 minutos, aunque sea, tratando un poco de sintonizar cada vez más con la verdadera profundidad que somos. Todo cuanto existe es también en nosotros. Conectar conmigo mismo o conmigo misma es conectar con todo cuanto existe. Entregarnos a la práctica es dejar que la esencia nos rehaga. Es inevitable sentir en medio de la práctica distintos tipos de olas, algunas más fuertes, otras más suaves, otras más grandes, más ruidosas. Pero esa es nuestra realidad. En el fondo es un ejercicio para que nuestro pequeño yo vaya tomando la postura que le corresponde. Rebajado. No tenemos que añadir nada. Todo, hemos dicho, es en nosotros. Lo que nos toca es dejarles
que sean. La meditación nos abre, nos ayuda a entrar en comunión, nos solidariza y sobre todo nos transforma. Lo que es para siempre. Eso tiene que ser una motivación más para no perder la esperanza. En unión con todo lo creado. Amén. Bueno, pues hoy ha sido, como dije al principio, un poco diferente a lo que solemos tener aquí en los miércoles, pero yo quería dar las gracias a todos, primero a José Cruz y Mabel, que no está aquí, por haber hecho posible esta meditación en esta casa, en Espacio Ronda, a lo largo ya de varios años, ¿no? Creo ya, ¿no? Ha habido momentos, creo que he participado casi en todas, me habrá faltado alguna porque no podía, pero casi todas, y ha habido momentos realmente iluminadores, es decir, porque, claro, aunque he leído muchísimas veces los evangelios, y te sabes las citas y te sabes todo digamos, el desarrollo, pero una cosa es ese tipo de conocimiento y otra cosa es que yo creo que es algo espiritual. Yo no sé si es que tienes alguna conexión así un poco chamánica, vasca, por ahí, esa, ¿no? Es decir, algún tipo de algo raro. Porque sí, a veces ha venido inspiraciones que dices, ¿de dónde viene esto? Es decir, porque te hace pensar en detalles muy pequeños del Evangelio, como antes nos hablabas de Yogananda, ¿no? Es decir, de que no podemos crucificar los textos, es decir, no podemos simplemente continuar, sino realmente meditar sobre ellos, meditar sobre las enseñanzas y hacer que esas enseñanzas calen en nosotros, ¿no? Y eso es algo muy hermoso. De la misma manera, por ejemplo, cuando leíais este poema de Tai, pues me parecía algo muy hermoso, porque una persona que ha conocido el sufrimiento
muchísimo, es decir, en el sentido de que vivir y experimentar la guerra de Vietnam, si os acordáis, pues monjes budistas quemándose vivos para protestar por la situación que estaba pasando. En todo esto, pues su monasterio, pues por supuesto Tai estaba en contra de toda esta guerra y sale de Vietnam porque, bueno, según tengo entendido, pues un poco por amistad y por ayudar a la causa de los derechos civiles, digamos, de la población negra en Estados Unidos y la lucha de Martin Luther King. El resultado es que el gobierno de Vietnam más tarde, mucho más tarde, no le va a dar permiso para volver. Pero es una persona que ha vivido ese sufrimiento. Y sin embargo, y esto es lo que más maravilloso que me encanta de estas personas, es que nunca ves en sus textos palabras de rencor, de odio, de frustración, de por qué esto así, sino todo lo contrario. Es como decir, al final todo lo que haces, todo lo que sumas, finalmente lo sumas y te sale amor. En las sumas y restas de nuestra contabilidad personal, al final te sale de alguna manera amor en estas personas, ¿no? Y yo creo que en cada uno de nosotros nos esforzamos por hacerlo. Bien, yo aquí quiero concluir, desearos a todos unas felices fiestas en familia, si podéis estar en familia, y que todos podamos, digamos, amanecer en este nuevo año pues con nuevos bríos, con nuevas ilusiones, esperanzas y sobre todo que también, bueno, pues nuestros hermanos y hermanas en lugares muy difíciles como estamos viviendo en Ucrania o como estamos viviendo en Irán o como en muchos otros países que al no saltar en los medios pues no te das cuenta, pero realmente el ser humano, al faltarle esa luz interior, pues se comporta de una manera a veces terrible, porque sus valores son otros, son valores económicos, son valores políticos, son otros valores, y entonces le falta esa luz. Yo espero que el año que viene las cosas cambian. Si veis, y no me quiero enrollar, en la historia muchas veces ocurre que las cosas parecen lentas, no cambian y todo va así como muy lento y de repente hay momentos especiales en que todo cambia de una forma muy rápida. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en la historia del cristianismo con la llegada del emperador Constantino. Es decir, de una situación de total persecución en la época de Diocleciano, 20 años antes, a una época de reconocimiento y de tolerancia, en 20 años. La sociedad no podía haber cambiado tanto en 20 años y sin embargo fue posible. Y hemos visto momentos en la historia en los cuales dices, pero no, el apartheid en Sudáfrica nunca va a cambiar. Cambió. Es decir, de alguna manera siempre, yo sinceramente creo que Dios, el Supremo, como le queráis llamar, mueve los hilos y siempre encuentra la forma de que, bueno, aunque parece que nada cambia, finalmente se produce el cambio. Entonces esperemos que ese cambio esté cerca para muchas personas que realmente lo necesitan en estos momentos. Gracias. Hemos traído ahí suficiente material digestivo y culinario y demás para 3 salas como esta. Pero claro, eso también es una responsabilidad que tenemos frente a la tortilla de patatas, frente a las croquetas, frente a todo lo que hay ahí. No, vamos, el universo, tanto que hablamos del universo, esa tortilla, si no nos la comemos, se aparecerá en nuestras pesadillas. Bueno, gracias a todos. Feliz Pascua.